Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. El capítulo 10 de Romanos, el verso 3. Y queremos entonces, hermanos, leerlo en lenguaje actual, pero ahorita lo voy a leer en mi versión. Quiero leerles del verso 1 hasta el verso 3 para que usted, hermano, se vaya conectando. Tal vez algunos no vinieron el servicio pasado. Dice el capítulo 10, verso 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Capítulo 9 dice Pablo que su anhelo era, hermanos, Israel, y si él era posible, hermanos, hacerse anatema, dijo, porque Israel se salvara, él era capaz de hacerlo. Verso 2, todo esto lo estuvimos estudiando la semana pasada, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a la ciencia, o sea, no conforme al celo de que usted y yo experimentemos. Tienen un celo, dices, hermanos, porque ahora han visto a los gentiles a entrar en este grupo, hermanos, de lo que es la salvación. Ahora, verso 3. ¿Por qué no recibieron a Jesús? ¿Por qué también, hermanos, mucha iglesia ahora se siente de que no necesita a Jesús? ¿Sabe por qué? El capítulo 10, verso 3 lo explica. Dice: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ok, hermano, lo va a leer, hermanos, en lenguaje actual. Dice que ignoraron la justicia de Dios, pasaron por alto la justicia de Dios. Ahora en día, hermanos, en las iglesias hay una justificación que la iglesia establece. Y esa justificación que la iglesia establece es más grande que la justificación de Dios. Por ejemplo, hay iglesias, hermanos, que la justificación de ellos para que una mujer sea santa es que no se ponga pantalón, que no se corte el pelo, que no haga todas estas cosas. Y esa es justificación para que ella sea justa. El hombre, que no se deje crecer el pelo, ¿verdad? Porque si lo deja crecer, entonces, hermanos, no, ¿cómo se llama? Está guardando lo establecido. Ahora, no estoy diciendo que los hombres se dejen crecer el pelo. Lo que estoy diciendo, hermano, que las iglesias ponen ciertas reglas, y esas reglas son guardadas más celosamente que la justificación de Dios. Veamos lo que dice el hermano Arquímedes en su versión, que es la versión lenguaje actual, por favor. Solo el verso 3, por favor. Dice: no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso se han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. ¿Qué dice, hermano? Por eso, ¿qué dice? He tratado de hacer algo. Tratado de hacer algo para que Dios los acepte. Sigue, hermano. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Ok. Este es el problema. En realidad Israel, hermanos, ignoró a Dios. Creyeron que su justificación, la manera de justificarse de ellos era más alto y más relevante, hermanos, que la propia justificación que Dios tenía. Vamos a ver la definición, la tiene hermana Cheney, de justificación, ¿no? ¿Cómo les dije? Justificación. Amén, gloria a Dios. Causa, motivo o explicación con que se quiere probar que una cosa es justa o razonable. Demostración de la inocencia o racionalidad de una persona, acto o cosa. Ok, lo que me gusta es demostración de, ¿qué dice? De inocencia. ¿Qué quiere decir inocencia? Inocente. La justificación de Dios es que Él te quiere declarar inocente. ¿Ok? ¿Algo más, hermana? Tiene otra que dice prueba convincente de la verdad de lo que se dice. Amén. Prueba convincente, entonces, hermanos, de la verdad. Ok, ya habiendo dicho esto, por favor, usted entonces ya tiene, ¿cómo le diré?
en su cabeza, hermanos, la idea de lo que Pablo está hablando aquí. Dice, pero ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es importante, hermanos. Israel no se sintió necesitado cuando Jesús andaba aquí de tener, hermanos, un Salvador. ¿Por qué? Porque todos sus rudimentos de ellos estaban, hermanos, muy establecidos y ellos sintieron, hermanos, que Jesús no lo necesitaban. Que en realidad, hermanos, ellos solo necesitaban, hermanos, sus rudimentos y desgraciadamente, hermanos, la iglesia ha caído en ese mismo estado. La iglesia tiene su propia justificación donde basados a sus reglamentos que ellos tienen, hermano, es lo que ellos sienten, lo que es necesario para ser justificado. Lo que Dios declaró inocente, no hay diablo que lo declare culpable. Porque Dios condenó, hermanos, al pecado en la cruz del Calvario y ya no puede haber un diablo, hermano, que declare culpable al inocente. Pero este es el problema de nosotros los cristianos. No podemos aceptar que Dios ya nos hizo inocentes. ¿Por qué? Porque el pecado que hay en nuestro corazón todavía, hermanos, nos calcome, todavía nos hace vibrar del pecado que nosotros tenemos. Y entonces empezamos a decir, bueno, algo está sucediendo aquí. La falta de conocimiento de la palabra es lo que lo llevó a Israel a establecer más rudimentos que a conocer la palabra de Dios. La falta de la palabra de Dios los llevó a alejarse de la fe y empezaron a practicar leyes y a sentirse orgullosos de esa ley y no a tener fe en Cristo Jesús. Ahora en día hay una iglesia en Cristo tan falta de fe. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a los discípulos cuando Él les dijo, vamos a cruzar al otro lado? Hermanos, cuando la barca se empezó a inundar, ellos empezaron a dudar, nos vamos a hundir. No le creyeron. Ahora en día, hermanos, no creemos que Dios tenga todo en control. Nos preocupamos porque Donald Trump está en la presidencia. Hermano, Dios lo puso. Hay propósitos grandes por qué Dios puso a Donald Trump. ¿Usted cree que fue sorpresa para Dios que Donald Trump quedara de presidente? No. ¿Sabe qué, hermanos? Está cumpliendo propósitos grandes Donald Trump. Lo que es la migración, no. Pero, hermanos, por ejemplo, cosas proféticas, Donald Trump está haciendo algo, hermanos, tal vez sin querer, yo no sé. Él tal vez ni sabe lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, él, como el hombre más poderoso, hermanos, de las naciones, declaró que Jerusalén es la capital de Israel. Y usted dice, ¿y qué con eso? Hermanos, los que han estudiado la Biblia saben de que eso tiene una gran importancia. En Israel, hermanos, se cumplen muchas profecías cuando Jerusalén venga a ser la ciudad de ¿cómo se llama? De la capital de Israel. ¿Qué va a suceder? Hermanos, tienen que expulsar a los musulmanes de ahí. ¿Qué va a suceder? Va a haber una guerra inminente. Dice una de las profecías, hermanos, que Jerusalén iba a ser pisada por los gentiles hasta cierto tiempo. Ahora, Donald Trump, hermano, fue uno de los primeros que fue, hermanos, al muro de lamentaciones. O sea, proféticamente, hermanos, se están cumpliendo muchas cosas que Donald Trump está haciendo. Pero nosotros estamos enojados, pero Dios está contento.
Es que nos va a echar la migra, hermanos. Mire, usted deje que Dios haga lo que tiene que hacer, hermanos. Usted va a progresar y Dios lo va a llevar al nivel que Él quiere a usted, hermano. Esté aquí, esté en México, Guatemala, El Salvador, donde esté usted, hermano. Dios lo va a llevar al nivel que Él quiere. Dios lo va a progresar a usted espiritualmente primero, hermano. Porque eso es lo que la Biblia dice. Amados, yo quiero que prosperen así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, ¿de qué sirve que todo lo demás prospera, hermano? No tiene caso. No tiene sentido. Hermano, vacío. ¿Cuánta gente millonaria se ha quitado la vida? ¿Por qué? Porque no le siente sentido a la vida. ¿Cuánta gente, hermanos, ha dado testimonio? Pensé que teniendo dinero yo iba a ser feliz. Hermanos, tuvieron millones de dólares y no fueron felices. Pero, hermanos, la felicidad está de tener en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, declara que la falta de la fe es uno de los factores muy importantes, hermanos, que le faltó a Israel. Vamos a ir aquí a Juan 8:32, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi hermano, bien fácil para que si un día a usted le preguntan un verso bíblico, 8:32 de Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, ¿qué es lo que lo hace libre a usted? De perjuicios, de críticas, de prejuicios religiosos, hermanos, que la gente lo critique, que usted se sienta libre. Mi hermano, no importa que lo critique quien lo critique a usted, pero si usted se siente libre, hermanos, entonces usted, hermano, ha entendido la palabra de Dios porque ha conocido la verdad, hermano, y usted no le importa lo que la gente piense de usted, especialmente los religiosos lo que piensan de usted, hermano, porque eso es lo más duro y terrible, que el religioso es el que critica, hermanos. ¿Quién criticó a Cristo? Los religiosos de aquel tiempo. Los religiosos, hermanos, se molestaban porque no vivía Cristo al nivel que ellos vivían. Pablo entonces declara, hermanos, que esta fue la razón por qué, hermanos, Israel le faltó, hermanos, porque le faltaba fe. ¿Cómo se consigue la fe? Bueno, la fe, hermanos, no se consigue por medio de una oración, fíjense. La fe no se consigue, hermanos, por medio de escuchar cantos. La fe no se escucha por escuchar poemas. La fe no crece, hermanos, por mirar un programa X. La fe crece cuando usted empieza a tener una relación con la palabra. Usted puede ser, hermanos, una persona, hermanos, que empieza a estudiar, empieza a absorber la palabra, empieza, hermanos, a vivir la palabra. Cuando usted, hermanos, empieza a entender la palabra y no ser un oidor, hermanos, que le entra por aquí y le sale por acá, hermanos, entonces usted, su fe va creciendo. Cuando su fe crece, hermanos, entonces usted no le importa qué es lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque su fe está fundamentada, hermanos, no en los argumentos que usted hace, sino en lo que Cristo hizo. Esto es lo terrible del religioso. El religioso se sostiene en lo que él hace. El cristiano que se justifica en Cristo, se justifica en lo que Cristo hizo. Mire qué diferencia. El religioso dice, hoy vengo tremendo, hermanos, porque ayuné 40 días. Hermanos, qué bueno que ayuna, pero eso no es lo que justifica. Se siente fuerte, se siente, hermano, seguro, pero ¿qué pasó cuando ya pasan 3, 4 semanas? Tiene que volver a ayunar. ¿Por qué? Porque le empiezan a descargar las baterías. No estoy en contra del ayuno, y también los que me están mirando ahí en Facebook van a decir, este hermano es en contra del ayuno. No, yo no estoy hablando del sentido que tienen muchos religiosos. No estoy hablando, hermanos, que en nada en contra del ayuno. Vamos a Romanos 9:31, por favor. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ok, Israel iba tras una ley y no la alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos iban, hermanos, por lo que ellos creían que era justo.
La ley, hermanos, la práctica de la ley era para demostrar la perfección y la santidad y la justicia de Dios. Ningún hombre la puede alcanzar. Pero, hermanos, ellos querían ser justos. Fíjense que ahora hay gente que se siente santa por cómo viste. Se siente santa y justificada, hermanos, por lo que come. Se siente santa y justificada por donde trabaja. Hermano, usted no se siente santo y justificado, hermanos, por lo que usted hace. Yo me siento santo y justificado por lo que Cristo hizo, porque Cristo me justificó, hermanos, en la cruz del Calvario. Yo no pude hacer nada, yo no puedo hacer nada. Lo único que lo puede hacer, hermanos, es Cristo Jesús. Israel se confió entonces, hermanos, se le confió la palabra, pero no pudo vivir la palabra. Romanos 3:2, por favor. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Oiga, ¿qué se le dio a Israel? La palabra de Dios. Pero, ¿estudiaban la palabra de Dios esta gente, hermano? No. ¿Qué hacían ellos? Practicaban ritualismos. ¿Qué hace la iglesia ahora? Hermanos, honestamente, hagamos una encuesta, justamente. Ayúdeme usted. ¿Cuánto es lo normal que la gente lea la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuánto cree que usted que es lo normal que una persona normal lee la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo agarrará la gente la Biblia al mes? ¿Alguien tiene valor de decirme, hermano, yo no le he agarrado nada en todo un mes? Cuando Pablo estaba, hermanos, en la cárcel, le dio tiempo de escribir. Cuando estamos en condiciones, hermanos, como operación o algo, póngase a leer. Tiene insomnio, no puede dormir, no prenda la tele, no prenda el Facebook, póngase a leer la Biblia. Ay, hermano, no me das, viera, no puedo dormir, pasé con los ojos pelados, pero ahí en el Facebook enseña que solo en el Facebook pasó. Lea la Biblia, va a ver si no le va a dar sueño. Ouch, ¿va? Por si alguien estuvo desvelado, ¿va? Y se la pasó en Facebook. La falta de la fe es producto de falta de palabra. No hay palabra, no hay conocimiento, no hay fe. Por eso, hermanos, no crecemos como cristianos porque, hermanos, no tenemos palabra. Por eso, hermanos, nos bailan así. Miren, viene gente y viene, hermanos, con doctrinas raras y usted cae en esas doctrinas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Lo que esta gente dice, eso es, y nosotros creemos. Israel tenía entonces la ley. Hermano, lo leyó. Pero le pasó, hermano, como el resto de todas las naciones. Se volvieron tercos y rechazaron a Dios. Rechazaron a Dios con sus acciones. ¿Y sabe qué pasó? También Israel los rechazó a ellos. Venga, si quiere Romanos 1:18 al 23, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Pausita, hermana, ahí me detenga. Fíjese que la gente dice, ¿cómo sé que Dios existe? ¿Quiere ver a Dios? Levante sus ojos, vea las estrellas, vea el universo. Dios se ha mostrado a través de eso, está diciendo, hermano. Ha mostrado su justicia a través de todo eso. La gente dice, ¿y cómo sé que Dios existe? Tápese las narices y deje de respirar.
A ver cómo le va. A ver, hermana, ¿qué nos dice? Porque las cosas invisibles de Él, su Ajá. eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miras dónde se degradó el hombre, hermanos. Teniendo Dios, la gente degradó a Dios y dijeron, hagamos un Dios a nuestro nivel. Un Dios que se compadezca de nuestro pecado, pero que no nos juzgue. ¿Qué hicieron? Hicieron dioses de imágenes de hombre y de animales. Mi hermanos, usted mencione todos los animales, hermanos, y todos los animales los adoran en diferentes lados. Adoran la rata, adoran la vaca, adoran al burro, adoran al mono, adoran la serpiente, adoran al gallo. ¿Quién no adora a la gente, hermano? Todo adora a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, quiso ser justificado por él solo y se hicieron ignorantes dejando a Dios, hermanos, y empezaron a formar dioses que los pudiera entender a ellos, pero, hermanos, que no los condenara, solamente que se sintiera, hermanos, sorry por ellos, nada más. Procuraban entonces establecer su propia justicia, Israel. A la luz de, hermanos, de haber recibido la revelación, hermanos, de toda la palabra en el Antiguo Testamento, lo que había hecho, hermanos, esta gente es rebajar la santidad de Dios, la pureza de Dios, al nivel de ellos. Y eso es lo que la gente hace ahora, hermanos. Queremos bajar a Dios a como nosotros pensamos. Creemos que Dios debería de pensar, hermanos, a nuestra manera. Creemos, hermanos, que Dios debería de pensar como yo pienso. Hermanos, si la Biblia dice que cuán grandes son los pensamientos de Dios. Hermanos, mi cerebro no llega ni al cerebro de una hormiga, hermanos, al pensamiento de Dios. Yo trato de explicar a Dios por lo que Dios me ha revelado aquí, pero tantas cosas que no las entiendo. Jeremías 9:23, hermanos, Dios nos habla de otras veces, hermanos, por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque esta gente, hermanos, dejaron a Dios, se hicieron necios, y vamos a ver qué le dice Jeremías a Israel. 9:23 y 24, por favor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué se debe de alabar entonces el hombre? En que conoce a Dios. Ahora, ¿dónde dejó la revelación de Dios? ¿Cómo es Dios? En la Biblia. Usted le dice a alguien, hermanos, ¿y cómo sabes tú? Le dicen, ¿va? ¿Le crees a ese libro? Si lo escribieron hombres pecadores, y tú le crees a esos libros, hermanos, Dios dejó toda su revelación en este libro, en 66 libros. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue, hermanos, de dejar explicado, hermanos, el plan de Dios. Hombres pecadores lo escribieron, sí. A veces escribieron, hermanos, y no sabían ni por qué estaban escribiendo, para quién era. Hermanos, cuando ellos leían, bueno, ¿y para quién es esto? Lo escribieron hombres humildes, como reyes, pero también, hermanos, gente muy humilde,
¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3? Toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. ¿Quién inspiró a estos hombres a escribir? El Espíritu Santo. Ellos escribieron porque Dios les reveló que esto tenían que hacerlo. Y usted tal vez tiene problemas, hermanos, en creerle a la Biblia. Y por eso la gente ha hecho Biblia, hermanos, y un libro más. Por eso existe, hermanos, la Biblia y otro libro. Porque hay alguien más inteligente que quiere explicar la Biblia. Tenemos, por ejemplo, hermanos, la Atalaya, el libro Mormón, el Catecismo, etcétera, etcétera, hermanos. Tenemos todos esos libros que, hermanos, quieren explicarlo de una manera más mejor que como lo explica la Biblia. Hermanos, la Biblia ha sido escrita, y perdónenme la expresión y no quiero ofender a nadie. La Biblia ha sido escrita, hermanos, para que hasta el más tonto la entienda. Si no la entiende usted es porque usted no la quiere leer. Usted no necesita, hermanos, grados grandes para que usted pueda entender la palabra. Es más difícil otras cosas que usted hace. Es más difícil a veces seguir recetas. ¿Cuántos han hecho alguna vez una receta, hermano? No le sale ni por cerca, ¿verdad? Las cosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque tiene que seguir la receta como dice. Que bata 10 veces para acá, 10 veces para ahí, y usted solo lo hizo para acá, y unas 8 veces más, las cosas no le salieron. Tiene que ser como dice la receta. Que lo ponga en temperatura fría, y usted como le da frío, dice, lo voy a subir al calentón, ¿verdad? ¿Sabe que usted que hay cosas, hermanos, que hay que hacerlo, hermanos, que se está quemando del frío uno, hermanos, porque tiene que ser frío, las cosas. Pero usted como le da frío, dice, lo voy a hacer como yo quiero. Entonces, hermano, la receta se tiene que seguir como dice la receta. Si usted no sigue la palabra de Dios, hermanos, no le van a salir las cosas como dice la palabra de Dios. ¿Okay? La justicia de Dios nunca, hermanos, ha querido Dios que el hombre tenga su propia justicia. Y los judíos tenían ese problema. Ellos tenían su propia justicia. En nuestro tiempo, ¿estará pasando ese problema? Muchísimo, muchísimo. Hermanos, muchas veces nos sentimos entonces en la necesidad de tener un Salvador, porque hermanos, nosotros nos manejamos muy bien. Usted es muy santo, hermanos, y usted pues, es más, solo con tocar al otro, hermano, lo casi lo electrocuta ahí, de la santidad que usted tiene, hermano. ¿Verdad? Eso es lo que mucha gente piensa, hermano, que camina, hermano, como pavo real, y cuando pasa por ellos salen palomas y tantas cosas alrededor de ellos, hermano. Qué problema que tiene la gente, hermano. ¿Sabe qué el problema? La iglesia se ha convertido en unas ideas místicas. Ideas, hermanos, místicas, donde sienten, hermanos, que por ellos está la unción de Dios en cierta iglesia. Si me voy yo de aquí, la unción se va conmigo. ¿Quién le dijo eso? Si la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, hermano, Él está ahí. Está como aquel loco, hermanos, que dice que estaba jugando basquetbol, hermanos, y pues no tenía pelota. Llegaron los otros 3 locos, hermanos, en un manicomio, y estaba jugando pelota, hermanos, y los dijo, déjanos jugar, y los otros, y él no quería dejar jugar. Entonces, hermanos, les dijo, no, para no dejarlo jugar me voy a llevar la pelota, y se fue, y todos peleando detrás de él que querían la pelota. Así nos pasa a muchos cristianos. Si no es por mí, hermanos, esta iglesia no crece. La iglesia no crece por usted. La iglesia crece por la misericordia de Dios. La santidad de Dios, hermanos, en nuestra vida es importantísimo. Pero si no tiene palabra, no entiende usted ni papa qué santidad, hermanos. Ahí tienen a las pobres hermanas vistiendo a los hermanos que uno parecen musulmanas, a las pobres hermanas, hermanos. ¿Y por qué eso es santidad? Poniéndole unos velos, hermanos, y no saben ni por qué tapan a las pobres hermanas. ¿Por qué les ponen esos velos? No saben. Solo lo ponen porque lo miraron en otras iglesias y hay que hacerlo. A rato me van a criticar por decir esto, ¿eh? Yo lo digo, ¿no? Mire, hermanos, el rey Josafat llamó al pueblo, hermanos, a que se volviera a Dios y que no a su propia justicia. Era importante, hermanos,
buscar la justicia de Dios. Dejemos nuestro orgullo. Ponga sus barreras abajo. Ríndase a Dios, hermanos. Dejemos lo religioso, hermanos, y busquemos a Dios en la palabra. Porque mucha gente quiere orar. Sí, eso es importante, pero ¿cómo va a orar si no conoce a Dios? Por eso hay gente que le dice, ora, hermano, ¿y qué digo? No puede decir nada porque no hay palabra, no hay conocimiento. ¿Y qué digo? Bendice los alimentos, Señor, en el nombre de Jesús, ¿va? Dice. Lo único que se acuerda. Pero cuando usted conoce la palabra, usted empieza, hermanos, a repasar toda la Biblia. Señor, líbrame como libraste a David, líbrame como libraste a Daniel, Señor, así como libraste a Abraham allá en Egipto, Señor. Usted empieza a recordarse la palabra de Dios. Porque ora de la palabra. Fácil es echarse una persinada a uno, ¿eh? Como ya no sabe qué decir uno. Mejor se echa una persinada uno y ya estuvo. Y ahora los cristianos ya no se persinan, pero se echan nomás un chorrito de aceite. Hermano, no confíen en el aceite, confíen en Cristo. ¿Ah? Confíen en Cristo, hermanos. Vamos a ir aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 al 21, por favor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo. Pausita, hermano. Creer en sus profetas. ¿Qué es lo que los profetas le traían? La palabra. ¿Por qué? Porque Dios hablaba por medio de sus profetas. Siga, hermano, por favor. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire, Josafat sacó, hermanos, un grupo de alabanza para que la gente aprendiera a alabar a Dios. Hermano, el grupo de alabanza, hermanos, siempre ha jugado un papel importante, hermanos, en la Biblia. ¿Quién tuvo el coro más grande, hermanos, en la historia? ¿Ah? Sí. ¿Sabe otro que tuvo un coro tremendo, hermanos? Nehemías. Nehemías, hermanos, para que se enojaran sus enemigos, hermanos, lo subió al muro, al coro. A ver, dijo, del coro, todos ahí iban con la batería, la guitarra y todos, hermanos, arriba cantando, arriba el muro y todos los enemigos bravos. Por eso, hermanos, cuando sea tiempo de alabar, alabe. No se quede mudo. ¿Por qué no alaba? Porque no tiene palabra. No le dan ganas de adorar. Ay, me da sueño. Pero cuando ve la novela no le da sueño. Ahí está que no quiere que se termine, hermano. ¿Y en qué va a quedar? ¿Verdad que se ha fijado que la novela siempre lo deja picado, hermano, para que el siguiente servicio uno esté picado, ¿no? Y uno dice, tengo que verla el otro día, ¿va? Gracias a Dios que ya no miramos novelas, ¿no? Una vez me empiqué en una novela, hermano, y tenía como 20 años, quizás yo, hermano, me empiqué en una novela, hermanos. Mi abuelita, me estoy confesando, hermano. Mi abuelita cuidaba a David y siempre llegaba, hermano, que la novela ya había empezado como unos 20, 15 minutos antes ya, y yo llegaba y ya platicando, y yo pues, por no estorbarla, me quedaba mirando la novela con ella. Pero de repente me empezó a picar, hermano, aquello, y ya llegaba 5 minutos antes de la novela. Abuelita, ponga la novela. Hermano, una chillada que pegué cuando se terminó la novela. Hermanos, muchas veces nos pasa como muchas personas, hermanos, aun cuando cantamos en la iglesia, aquí dice el hermano, hubo un coro, pero cantamos con orgullo, hermano. El de la guitarra se deja crecer la greña, hermano, y el del bajo y todo. Hermano,
La que canta, hace unas voces ahí que, a ver cómo lo alcanzamos. Hermano, no cantemos con orgullo. Cantemos porque estamos agradecidos con Dios. Porque agradecemos a Dios. Y Dios se agrada del corazón humilde. ¿Cuál alabanza es la que escucha a Dios? Aquella que cantamos con orgullo. Dicen algunas hermanas, si me tuvieran a mí al coro, hiciera esta voz. ¿Verdad? No, hermanos. Miren aquí Salmos 30, verso 4, por favor. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Por qué cantamos? Por celebrar la memoria. ¿Y quiénes son los que pueden cantar? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? Usted que ha sido comprado, hermanos, por esa sangre preciosa. Usted canta y canta de agradecimiento. Pero ¿de qué está agradecido si no conoce de qué es que lo han librado? Es como usted, hermano, cuando va manejando en el carro, llega bien a gusto a su casa y no sabe todo lo que lo libró Dios. Dele gracias a Dios, hermano, por lo que, cómo llegó hasta usted a su casa, hermano. Mire, una vez, no sé qué me pasó, quizá iba soñando, no sé qué iba haciendo yo, hermanos, que de repente caminé, hermanos, como quizás unas 3, 4, 5 millas, hermanos, y no supe cómo había llegado, dónde había llegado. Dije, ¿cómo llegué aquí? Ay, Dios mío, dije, quizás tú traías este volante, hermano, porque yo venía más ido que sabe qué. Salmos 50, versos 16 al 21, por favor. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues si tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Una pausita, hermana. Mire, hay mucha gente que esto es lo que hace. Agarra la palabra pero la echa. Esto no me conviene. Esto no está bien. Hermanos, no nos gusta ser corregidos. ¿Dónde encontramos la corrección? En la palabra. Y cuando buscamos la palabra, hermanos, ¿qué se da cuenta usted? Que usted está mal. Cuando yo leo la palabra, cada vez me doy cuenta que yo estoy malísimo, hermanos. Por eso mucha gente no le da por leer la Biblia. Ay, sí, aquí solo veo que estoy mal con Dios. Sí, usted está mal. Muy mal. Usted no está en la iglesia por bueno. Estamos aquí porque somos malos. Pero no ignoremos la palabra de Dios y la hagamos a un lado. ¿Qué dice, hermana? Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Wow, hermano. Mire qué es lo que hace la gente. Hablar de medio mundo, corre con el ladrón, con el adúltero, celebramos las payasadas. Mire, la gente le gusta el show de la chocolata, de Piolín, y esas cosas las celebran, hermano, no les importa. Miren, muchos que están pintores, albañiles y todo eso, hermano, ahí tienen el radio todo el día oyendo esa porquería, pero una predicación no la ponen. ¿Ah? Una predicación no la ponen. Eso dicen, ay, no es que van a dar cuenta que somos aleluya. ¿Ah? Hermanos, ¿y qué dice? Yo los reprendí. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos gusta ser chismosos. Lo dice Dios ahí, hermanos. Hablamos de nuestro hermano, hablamos del prójimo, hablamos, hermanos, del hijo de mi madre. ¿Quién es ese? Mi hermano carnal. Por si usted se equivoca y piensa que solo está hablando de los hermanos espirituales. Hermanos, nos comemos a todo mundo. A veces nomás salimos de esa puerta y ya vamos hablando, hermano. ¿Te fijaste? Por mí lo dijo. ¿Verdad?
Solo abres las puertas, hermanos, y ya van chismeando, hermano. No, hermano, cuando vaya chismeando, calle a su marido o a su mujer. Dígale, no seas chismosa, hombre. Deje de estar hablando tanto chisme. Yo ya aprendí, dígale. Gloria a Dios. Mi hermano, ya me llevan acelerado aquí. Vamos rápido. El Dios verdadero, hermanos, no es como los dioses, entonces, hermanos, que el hombre fabrica. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, buscan su propia, hermanos, poner a Dios en sus propias conciencias. Vamos a ver aquí Salmos 5:5, por favor, y Salmos 7:11. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. A ver, ¿qué dice temor y terror? ¿Cuándo viene eso? Mire, cuando usted no conocía la palabra de Dios, ¿le daba temor, hermanos? No, al contrario, usted bien macho. Y es más, hermanos, comprar un 24 para sentirse más macho todavía. ¿Ah? Y si no le alcanzaba la bebida, hermanos, la droga, para sentirse bien macho. Pero ahora, hermanos, el temor de Dios está en nosotros porque conocemos los estándares de Dios. ¿Cómo? En la palabra de Dios. No en nuestras imaginaciones. Vamos a ver qué dice Salmos. Salmos, ¿qué le dije? Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Wow. ¿Por qué? Lo que le dije, hermano. Todos los días está airado Dios. ¿Por qué? Hermano, porque el impío busca su propia justicia. El impío es necio. El impío cree que está en lo correcto. Hermanos, no nos pase a nosotros los cristianos creyendo que nosotros estamos en lo correcto también. Usted está en el camino, hermanos, que es la palabra de Dios, y solo ese camino, hermanos, lo puede llevar a usted, hermanos, a la perfección. Un día esa perfección, hermanos, no va a ser aquí, va a ser en el cielo, hermanos, pero conforme usted vaya creyéndole a la palabra de Dios, hermano, usted va a ir creciendo y su orgullo va a ir bajando. Su ego va a ir bajando. Hermano, cuando usted vea que su ego es más grande, hermano, que la humildad, usted vea que usted es un carnal. Le cuesta perdonar, le cuesta ser humilde, le cuesta escuchar, como aquellas personas, hermano, cuando usted quiere hablar con ellos, hermano, y ellos hablan, parece de esos gallos cantadores en la mañana, hermano, no dejan hablar, hermano, y uno quiere hablar con ellos y mejor tiene que quedarse uno escuchando. ¿Por qué? Son orgullosos. Cuando usted no deja hablar a la otra persona, hermano, usted es un orgulloso. ¿Cómo vamos a crecer? Buscando la palabra de Dios, conociendo. Cuando usted deje compararse con las otras personas, usted está siendo humilde. Que el hermano debería ser como yo. ¿En qué, hermanos? ¿En qué ejemplo le sirvo yo de mejor a usted? Tal vez tenga 2, 3 cosas mejor que usted, pero usted tiene como 20 cosas mejor que yo. Por eso Pablo dice, imítenme a mí, por favor, en lo que imito a Cristo. Porque no en todas las cosas imitaba Pablo a Cristo, aunque era un hombre de Dios. Imite usted, hermanos, a los hermanos. Fíjese que yo he oído gente que me dice, ¿qué cristiano va a ser ese hermano? Yo siento que no es cristiano. Y le digo, ¿cómo siente usted? Hermano, ¿tienen el Dios? Le digo, tiene el don de sospecha. ¿Ya? Mire, hermano, yo no sé cómo hay predicadores y pastores que le dan duro su predicación, y solo estarle dando duro por la cara a la gente. Ellos son los únicos gallos ahí, hermanos. Porque ellos son los únicos que pueden vivir una gran santidad y nadie vive la santidad, solo ellos, hermano, porque le dan patadas y todo, empiezan a maltratar a las pobres mujeres y a los hombres, hermano. Miren, y empiezan a agarrarlas del pelo de las aretes. No estoy diciendo que las agarran del pelo, o sea, que empiezan a criticarle su pelo, su arete, su maquillaje, sus pantalones, sus tacones, y empiezan a destruirlas a las pobres hermanas. Pero las hermanas, como son medio, miren,
medio atarantadas, hermano, les gusta estar ahí, fíjese. Ay, es que esta es unción de Dios, hermano. Yo por eso no voy a Vino Nuevo, porque ahí no predican así de duro, hermano. ¿Ah? No, hermano. Yo he respetado que usted es un pueblo de Dios. ¿Sabe que han dicho mucha gente que yo soy muy tolerante con el pecado? ¿Será, hermano? ¿Usted qué dice? No. Yo predico la palabra de Dios. Sí, fíjate que un pastor aquí en Rino dijo que yo era muy tolerante con el pecado. Mismo que anda papachando ahí a la gente, va, mira, ve, por allá. No, hermano. Es que yo no soy el que lo voy a juzgar y condenar. Yo le voy a decir la palabra de Dios, y si no le hace la palabra de Dios y no escucha la palabra de Dios, ¿me va a escuchar a mí? No, hermanos. Ser santos es buscar entonces la justicia de Dios. Es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, entender que usted tiene problemas. Eso es ser santo. Que usted tiene problemas y que yo me quiero retirar de Dios, del pecado y acercar a Dios. Yo tengo problemas, pero sí quiero acercarme a Dios. Veamos 1 de Pedro, ¿qué dice? Capítulo 1, verso 16, y con esto vamos terminando. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El estándar de Dios es santo, y el estándar de Dios es que nosotros seamos santos. Hermanos, que nos apartemos para Él y que vivamos una vida piadosa, hermanos, para Él. Hermanos, ¿cómo lo vamos a vivir esa vida piadosa? Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo vivieron una vida piadosa Pablo, Pedro, Juan, hermanos? ¿Por qué? Porque no conocían la palabra, hermanos. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, hermanos, hay algo que le rebota en su corazón, hermanos, y le dice, eso está mal. Usted tal vez no quiere perdonar, pero la palabra le dice, perdona. Y usted dice, ay, está bien, Señor. Porque la misma palabra, nadie le está diciendo nada, pero la palabra le está diciendo a usted. Pero si usted no conoce, ay, usted no sabe quién soy yo, a mí me la hace y yo se las hago triple. Eso quiere decir que usted es más carnal todavía, hermano, que a saber que los gallos que quiriquean, quiero decir. No dice así la gente, ay, a mí no me la pueden hacer, hermanos, porque yo se las hago triple. Mire qué chulo. Qué cristiano usted, ¿va? Qué humilde. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.